Muy buenos días. En esta segunda parte del proceso de sanar la vida, de este poder pensar la magia del encuentro terapéutico, la magia del encuentro con otro, que permite ir a lugares de dolor que a veces uno ni siquiera sabe que tiene. En el anterior hablábamos de la película de Will Hunting, para que tuviéramos una imagen universal para transmitir este mensaje. Todos podemos verla y las etapas son brillantes. Es así una relación entre un excelente terapeuta y un paciente que logró abrir su confianza. Esa es la magia, esa es la alquimia. En ese capítulo de nuestra conversación hablábamos de que ese proceso de transformación del dolor que se libera y permite amar es como el proceso de un carbón que, cambiando su estructura molecular, se convierte en diamante y que estamos llamados a ser diamantes. Entonces hoy les quería contar el proceso desde una de mis experiencias personales, bueno, una de tantas experiencias con uno de mis pacientes, en un proceso de neurociencias que se llama autoobservación neutra consciente. Y desde aquí dar las gracias a Jairo Villegas, el creador del sistema. Es un sistema que reúne distintas filosofías y distintos métodos terapéuticos, un tipo de respiración que ha sido estudiada como técnica meditativa y como técnica sanadora, un tipo de posición, los ojos cerrados, una serie de indicaciones, un clima determinado. Bueno, y hay toda una serie de conocimientos teóricos en la técnica. Pero en última instancia es una técnica que es relativamente simple para permitir los procesos de liberación que permite. Y lo que quiero decir es que a veces, no siempre, pero a veces, cuando uno entra a ese portal del dolor, puede ser que solo una sesión le cambie la vida a alguien. No siempre. Pero en este caso sí les quiero contar el ejemplo de dos sesiones, es la misma persona, que fueron muy significativas, porque creo que nos hace bien a todos no idealizar los procesos terapéuticos, pero sí saber que soluciones enormes pueden encontrarse cuando el dolor se libera y se transforma. Entonces, en este caso, bueno, es una mujer de unos 40 años que tuvo en su vida, fue muy creativa, creó un negocio en Madrid de mucho éxito y lo vendió. Y eso le dio muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, se puso a dar charlas sobre la vida empresarial y sobre el éxito, y también era buena dando las charlas. Como tenía un exceso de energía, después en el periodo de las charlas, se empezó a entrenar en correr y resulta de que eso le encantaba. Y bueno, ella tiene un espíritu competitivo, bueno, y entonces corría maratones eventualmente, y bueno, ha ido a distintos lugares del mundo y ha corrido sus maratones, pero es que amaba hacer eso. Entonces, la menciono a ella porque en apariencia es una persona que solamente tiene éxito, ¿verdad que sí? Es decir, tiene dinero, vendió la empresa, tiene tiempo libre, da charlas y puede correr, puede hacer su deporte, tiene una plenitud física, bueno, estupenda, ¿no? Una maratón no es poco. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que un buen día le empezó un dolor en una pierna absolutamente insoportable y tuvo que dejar de correr. Entonces pidió ayuda y fue a su fisio, bueno, es un excelente profesional. Y ahí estuvieron trabajando durante un año los dolores en la pierna derecha. Muy bien, llegó un momento en que el fisio admitió que ya no había más nada que él pudiera hacer, ni volver a hacer, ni por quinta vez repetir para ayudarla, y entonces le dijo, creo que esto es emocional. Entonces, bueno, vino a la consulta, ella vive, bueno, fuera, pero también tiene una casa en Mallorca, entonces, bueno, resolvió y vino.
Entonces la escuché, hablamos, vimos un poco su historia y le recomendé este tipo de proceso, ¿no? Esta forma de trabajo de neurociencias en las que uno hace una regresión a eventos traumáticos, un retroceso, un revivir eventos traumáticos que uno no recuerda o no evalúa como tales para liberar el dolor. Porque, claro, lo que a mí me pasó, yo no le di homeopatía, no me dediqué a hablar con ella porque yo tampoco entendía. Es decir, yo no sabía qué podía haberle causado un dolor en la pierna de esa magnitud que la tuvo un año paralizada. Evidentemente también había visto a los médicos, evidentemente no solo el fisio, es decir, nadie encontraba. Muy bien. Entonces, ahí nos fuimos las dos, ¿no? Rumbo al misterio. Entonces, bueno, se tumbó en la camilla y tuvimos nuestra sesión. Y resulta de que lo que emerge principalmente es un dolor enorme en relación a la muerte de su madre. Entonces, la sesión entera se dedica, hay unos protocolos especiales cuando ha quedado un duelo no resuelto, para que los distintos sentimientos almacenados en distintas capas de nuestro inconsciente puedan emerger. La sesión es enormemente emotiva, ella llora de una manera muy especial. De hecho, en las fases de la sesión en las que ella tiene que hablar, ella es completamente bilingüe, pero conmigo habla en castellano. Yo soy relativamente bilingüe, pero ella elige hablar por deferencia, habla conmigo en castellano. Sin embargo, en esas fases de la sesión no solamente hablaba en inglés, sino que hablaba en inglés con un acento un poco cerrado, que remite a su infancia, porque creo que su madre era escocesa. Entonces, bueno, era un inglés con acento escocés. Y se producen todas las imágenes, se producen recuerdos de su infancia, se produce todo el proceso ella revive el proceso de la enfermedad y muerte de su madre, y ella puede hablar y recuperar memorias y llorar y tener distintos contenidos. Entonces, bueno, la sesión concluye y ella viene a la semana siguiente y me cuenta que se le había ido completamente el dolor de la pierna, que podía caminar, que en ningún momento, ni en actividad, ni durmiendo, ni en el sofá, bueno, se ocupó de tareas del jardín, que no se atrevió a correr, que quería hablarlo conmigo antes de volver a correr, que sí que había ido al fisio, que el fisio estaba absolutamente impresionado, ella tenía uno en el lugar en el que vive y otro aquí. Bien, bueno, fantástico. Perfecto, le digo que bueno, que por las dudas vamos a volver a vernos y adelanta la sesión. Y yo, qué raro, bueno, adelanta la sesión. Y cuando viene, entonces, resulta de que le había tenido un dolor horroroso, igual en la otra pierna, en la pierna izquierda. Y ahí sí que yo fuera de juego. No tengo ni la más remota idea de qué puede haber pasado, porque yo sí que tenía la certeza, por el tipo de llanto, por el lenguaje, como habló, por el acento, de que se había llegado a lugares muy hondos, y además las imágenes que habían surgido al final en el proceso de elaboración del duelo en relación a su madre, y la manera en el que estaba su rostro al final de la sesión. Yo sabía que se había producido una transmutación muy grande y que había pasado algo muy hermoso, eso uno lo siente. Bien, bueno, nada, la otra pierna fatal. Entonces, bueno, le digo que me cuente qué se le ocurre, cuál problema podría haber, qué situación en su vida que ella considere que puede ser que no hubiera perdonado, o que, bueno, hablamos un poco de su biografía. Yo construyo una hipótesis bastante razonable de que puede ser lo que esté pasando, y tenemos una siguiente sesión de autoobservación ultraconsciente, AONC, la técnica de Villegas. Total. Él la hizo en relación a la Universidad de Stanford también. Hay investigaciones de Ken Wilber que participaron en el estudio. Es decir, él hizo algo muy completo y bueno, le tenemos que agradecer. En definitiva, viene la siguiente sesión, tenemos la pierna izquierda fatal y lo que emerge es una rabia absolutamente,
bueno, emerge, eventualmente emerge, la sesión toma su tiempo y le cuesta entrar, pero entra en la rabia enorme que tiene a su primer exmarido que le fue infiel. Ella en ese entonces tenía una niña pequeña y se sintió terriblemente traicionada. El asunto es que en ese momento, como ella es una mujer con, bueno, pues con mucha fuerza y con mucha autonomía, ella no vivió la rabia y simplemente se ocupó de su hija, se ocupó del negocio que en ese entonces ya no tenía en marcha, tuvo un divorcio correcto, frío, correcto, correcto, en el sentido correcto en el sentido no correctamente elaborada, sino en el sentido de que no hubo gritos y escándalos o cosas, sino que, bueno, esto se acabó, ejecutamos, abogado, hacemos y listo. Pero los sentimientos quedaron todos retenidos. Entonces, sí que había mucha rabia no expresada. Entonces, bueno, la sesión sí que surgen muchas imágenes enormemente violentas como para descargar la rabia, porque eso es algo, por eso tenemos culpa cuando estamos enfadados o cuando nos han lastimado, porque lo que no entendemos es que dentro de nosotros hay un cerebro mucho más primitivo, aparte de nuestro cerebro ético y moral. Es decir, hay alguien en nosotros, y está bien que así sea, que tiene, cuando ha sido profundamente humillado o profundamente traicionado o profundamente herido, verdaderamente hay alguien que tiene ira. Entonces, si no aprendemos a que la ira hay que darle el curso de salida, que nunca puede ser marginado, nunca puede ser la actuación o el desplazamiento en el que hacemos daño a otros, pero tampoco puede ser quedársela adentro, porque si no también terminamos con una fibromialgia o con un cáncer. Ella tuvo suerte y lo que tuvo fue este dolor paralizante en la pierna. Pero la ira debe de ser resuelta, uno debe eventualmente perdonar a quien le hirió porque era otra víctima. Es decir, si las personas que no actúan desde la herida no hieren, entonces una persona que traiciona o que hiere probablemente es una persona que no se ha sanado y así vamos, como decía Gandhi, que ojo por ojo y el mundo quedará ciego, ¿no? Entonces, bueno, lo que ella logra al procesar la terrible ira que ese evento de traición le había ocasionado, salen pues imágenes muy duras. Bien, las normales, las que le salen a otros pacientes también, las que tuve yo en su día cuando yo hice mis autoobservaciones también. Es decir, bueno, que ese cerebro primitivo, es decir, en nuestro cerebro muy consciente y nuestras anécdotas, es que somos muy distintos unos de otros, porque bueno, a mí me gusta el café con 2 de azúcar y a ti te gusta sin azúcar, y además a mí me gusta esta película y esta música y aquí esta otra, y además yo nací aquí y tú naciste ahí, y claro, creemos que somos tan profundamente distintos, y tenemos razón, hay unas capas en las que lo somos, pero en las cosas muy elementales y muy profundas, no lo somos tanto. Si hay rabia sin resolver, eh, eh, eso tiene un impacto en todos sobre nuestra salud y tiene un impacto en todos, esto es universal, en nuestras relaciones. Así que, de vuelta, es universal, todos tenemos la tarea de sanar. Entonces, bueno, las imágenes surgen, el proceso se da, y bueno, me mira porque ella tiene a veces una cuestión un poco así como de buscar resultados, tiene un punto muy gracioso. Bueno, y con esto hemos resuelto, ¿no? Es decir, si habíamos resuelto lo de la otra pierna, o sea, ahora quedó resuelta la pierna izquierda. Yo le digo que no tengo ni la más remota idea, que creo que esto fue enormemente útil, pero que no lo sé. Y bueno, tuvo mucha suerte porque en efecto sí que se le mejoró también la pierna izquierda. Pero a lo que vengo a decir es que los síntomas lo que nos están pidiendo es hacer una tarea y desalojar por fin, liberar por fin, transformar un dolor que lleva largo tiempo retenido y que no sabemos que tenemos y que puede ser que estemos funcionando muy eficazmente,
pero sin embargo que estemos profundamente heridos. Lo bueno, por eso la menciono a ella, es porque tuvo la grandeza, es decir, no cayó en el error del orgullo, tuvo la grandeza de que aunque ella daba charlas sobre el éxito y sobre el liderazgo, bueno, entender que algo le estaba pasando, algo la había parado en seco, algo le impedía correr, evidentemente también le impedía dar charlas, no podía ni estar de pie del dolor que tenía en la primera pierna. Entonces, bueno, admitir que algo nos está pasando, cuando algo nos está pasando, y encontrar la vía de resolverlo. Y yo vuelvo a la imagen de la Capilla Sixtina, ese encuentro entre Adán y Dios, que para algunos es entre el hombre y Dios y para otros es entre el hombre y la vida, entre el hombre y la inteligencia, da igual el código. Ese encuentro, si uno estira la mano, la vida estira la mano y la vida nos proporciona los elementos para ayudarnos a curarnos. Siempre están ahí. Incluso a veces ni siquiera es que lleguen, sino que ya estaban y no los veíamos. Pero aprovechar el ejemplo de esta mujer tan capaz, tan independiente, que sí pudo pedir ayuda para que todos podamos pedir ayuda y todos podamos dar ayuda y todos podamos creer que el dolor se puede curar. Y que en el caso de ella, por ejemplo, cuando lo curó, se convirtió en una mujer más sensible, se convirtió en una mujer menos eficaz, menos... Sí, de pronto también dejó las maratones porque estaba huyendo de algo, ¿verdad? Y se convirtió, se acercó a sus hijos, es decir, bueno, luego pasaron muchas cosas, fue un proceso muy completo. Entonces, cuando una herida aflora y la acogemos con amor, es para bien, y transformarnos en diamantes, es decir, en estructuras que revelan la luz y que transmiten luz, porque de luz estamos hechos, es posible.